iniciamos en esta mañana. Claro, el propósito de todos y cada uno de nosotros, hermanos, al reunirnos, cada vez que nos reunimos, es para darle la honra y la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Y gracias a Él, hermanos, pues aquí estamos, y gracias a Él también tenemos este día hermoso, fresco, pero al rato se pone un poco más calientito, pero no tanto como otros días. Hermanos, estamos en la epístola a los Efesios, en el capítulo número 1, y dimos inicio, hermanos, a un tema relacionado precisamente con lo que el apóstol Pablo escribe ahí en el último versículo del capítulo número 1. Y el tema, hermanos, es la plenitud de Cristo. Y eso es precisamente, hermanos, lo que vamos a estar tratando en hoy en este día y probablemente también en la próxima semana. Habíamos dicho, hermanos, que esta epístola es una epístola como un ensayo que el apóstol Pablo escribe con el propósito de dar a conocer precisamente a los hermanos ahí en Éfeso que la iglesia es una iglesia gloriosa. Y hay muchas razones por las cuales el apóstol Pablo en esta carta, hermanos, escribe para dar a conocer a los hermanos por qué la iglesia es una iglesia gloriosa. Y una de las cosas por las cuales la iglesia, hermanos, es una iglesia gloriosa es precisamente por eso, porque la iglesia es la plenitud de Cristo. Y ahorita, más adelantito, vamos a ver precisamente, hermanos, lo que significa esto y el por qué también de igual manera la importancia de tratar este tema y también la importancia de por qué nosotros debemos de tomarlo en serio, hermanos, precisamente lo que el apóstol Pablo quiere enseñar a los hermanos aquí en la epístola a los Efesios. En los primeros versículos, hermanos, del capítulo número 1, el apóstol Pablo nos enseña precisamente las razones del por qué la iglesia, al rato vamos a dar cuenta por qué la iglesia es la que llena todo, y así como el mismo Cristo también de igual manera lo llena, y precisamente es por causa de tantas y tantas y ricas bendiciones, hermanos, que todos y cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, en estos versículos hemos mostrado, empezando el versículo número 19 del capítulo número 1, la exaltación de Cristo. Cómo Dios, hermanos, en su grandeza y en su gran poder, Él puso al Señor Jesucristo, a nuestro Señor, sobre todas las cosas. Dice en el versículo 21, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y luego el versículo 22-23, el cual vamos a tratar en esta mañana, hermanos, dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, bajo los pies de Cristo. Bajo los pies de aquel que tiene toda autoridad y todo poder, todo señorío. Como dice Juan, soberano sobre los reyes de la tierra. Pero no solamente de la tierra, hermanos, sino él mismo dijo allá en Mateo 28, toda potestad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y como decíamos, hermanos, si acaso hay algún poder en el cielo o diferentes poderes, Cristo está sobre todas las cosas. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Por eso dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, o para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces vamos a ver, hermanos, en estos versículos 4 cosas en los versos 22 y 23. Y claro, una vez que miramos estas cosas, vamos a ver precisamente ya más detenidamente lo que es la plenitud de Cristo. En primer lugar, hermanos, Dios hizo a Cristo como cabeza de la iglesia. Esa es una de las cosas que nosotros vemos, hermanos, aquí en este pasaje. Dios resucitó a los muertos a su Hijo para establecer su iglesia. Una de las cosas, si ustedes recuerdan, hermanos, el Señor Jesucristo mismo dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera ¿quién? El Consolador. ¿Qué hubiera sucedido, hermanos, si Él no se hubiera ido? Nunca hubiera llegado el Consolador.
Y recuerden, hermanos, que en una ocasión el mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos allá en Marcos 9:1, de cierto digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y él mismo le dice, después de su resurrección a sus discípulos, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El reino de Dios habría de venir con poder, hermanos. Y ellos habrían de recibir ese poder cuando ellos hayan recibido el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? De ahí, ¿por qué la necesidad de que el Señor Jesucristo tuviera que morir, pero también, gracias, bueno, también de igual manera resucitar de los muertos para estar a la diestra de la majestad en las alturas? Y así de esa manera, hermanos, entonces el Espíritu de Dios descendiera para así de esa manera entonces establecer su iglesia, que él mismo también de igual manera prometió ahí en Mateo capítulo número 18. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios, hermanos, elevó a su Hijo para ser cabeza de la iglesia. En otras palabras, lo levantó hasta lo sumo, como dice en Filipenses capítulo número 2, que ya también de igual manera lo leímos en otra ocasión. Entonces, cabeza de la iglesia, y ya lo hemos estudiado una y otra vez, y ya quizás ustedes lo han leído una y otra vez, y quizás también de igual manera muchos otros hermanos ya han hablado en relación, hermanos, a este punto. Fíjense, hermanos, el mismo número de cuerpos por el mismo número de iglesias. ¿A qué estoy haciendo referencia de esto? Bueno, en primer lugar, hermanos, ¿cuántos cuerpos hay? Bueno, el mismo apóstol Pablo, hermanos, en Efesios capítulo número 4, versículo 4, dice, un cuerpo, cuando habla, hermanos, de la unidad del Espíritu, ahí en Efesios 4, hay un cuerpo. Pero un cuerpo, hermanos, dice el apóstol Pablo ahí a los hermanos en Corintios, si usted se fija en el capítulo número 12 de la carta a los Corintios, y en el versículo número 20, dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, ¿cuántos cuerpos hay, hermanos? Uno. Claro, ahí lo puse en plural para que nos demos cuenta, ¿ok? Porque mucha gente dice que hay muchos, ¿verdad? Bueno, el número de cuerpos equivale al número de iglesias, ¿verdad? ¿Cuántos cuerpos hay? Uno. Entonces, ¿cuántas iglesias hay? Una, hermanos. Son muchos los miembros, dice el apóstol Pablo ahí en la epístola a los Corintios, pero el cuerpo es uno solo. Son muchos los miembros, hermanos, de este cuerpo, por lo tanto, la iglesia es una sola y no hay muchas. Y entonces Cristo, hermanos, es cabeza de esa iglesia, cabeza de su cuerpo, que es, claro, como hemos mencionado, la iglesia. Me gusta la pintura esta, hermanos. Si ustedes notan, son muchos personajes, ¿verdad?, que forman el cuerpo. Y la cabeza, claro, es Cristo. Claro, es solamente una pintura. Pero sin embargo, hermanos, todos y cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia la cual Él mismo estableció. La iglesia es su cuerpo. Dice también, hermanos, en Colosenses capítulo número 1 y en el versículo 18, otro pasaje, hermanos, parecido a lo que leíamos aquí en el versículo 22 del capítulo número 1 de Efesios, pero ahí en Colosenses 1, versículo 18 dice, y Él, Cristo Jesús, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la cabeza de la iglesia, hermanos, no es el Papa, no es aquel hombre que está allá en el Vaticano. No, hermanos, aquí claramente nos dice quién es la cabeza. Y la cabeza es Cristo. Y tampoco, hermanos, la cabeza fue el apóstol Pedro, como también ellos mismos lo pretenden y lo enseñan, porque eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura es clara. Por eso el Señor Jesucristo hace una gran diferencia cuando le dice a Pedro, yo digo que tú eres Pedro, pero sobre esta, no está hablando de Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y tampoco está hablando, hermanos, de una roca o ahí en el monte donde ellos estaban, sino más bien está haciendo referencia a lo que el mismo Pedro dijo en relación a Cristo, sobre él mismo, hermanos. Esa roca, hermanos, que
los edificadores desecharon, ha venido a ser la piedra principal del ángulo, y esa roca es Cristo, hermanos. La roca, hermanos, que nos seguía, dice, era Cristo. Allá en la carta a los Corintios también, el apóstol Pablo escribe a los hermanos allí en Corinto. Cristo, hermanos, Él es el que edificó la iglesia, lo que le acabo de mencionar. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesucristo al apóstol Pedro. Entonces, no fue nadie más, sino Él mismo, hermanos. Pero era necesario de que Él partiera de este mundo para que se llevara a cabo este plan que estaba, hermanos, en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Todo esto, hermanos, como dice el mismo apóstol Pablo ahí a los hermanos en Éfeso, estaba en el propósito eterno de Dios. No fue algo, hermanos, que después se le ocurrió a Dios, sino todo esto estaba ya dentro del plan de Dios. Cristo, hermanos, tuvo que morir para que así de esa manera pudiera Él adquirir lo que Él, hermanos, prometió aquí en Mateo 18. Por eso también el apóstol Pablo, hermanos, cuando habla a los ancianos ahí en Éfeso, ahí claramente nos dice que Él adquirió su iglesia con su sangre. Por eso Pablo cuando Lucas escribe lo que Pablo dice ahí en Hechos 20:28, dice, mirad por ustedes y por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia, la cual dice ahí claramente, Él ganó con su propia sangre. Él la ganó, Él la compró, Él la adquirió, hermanos, su iglesia. Entonces, Cristo es cabeza de la iglesia. Yo creo, hermanos, que este es un tema, un punto que la mayoría de nosotros ya sabe y lo conoce, basándonos en lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corinto, lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma, también en 12, lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos en Efesios, capítulo número 1, lo que dice el apóstol Pablo allá en Colosenses, también en el capítulo número 1. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos aquí, hermanos, en Efesios 1, 22 y 23, es de que Cristo, hermanos, es cabeza de la iglesia. Es el que dirige la iglesia. Y la iglesia se sujeta a Cristo. Ya hemos mencionado muchas veces, hermanos, la relación que hay, por ejemplo, entre los cuerpos nuestros y nuestra cabeza. Bueno, así es de igual manera con Cristo. Todos nosotros sabemos, hermanos, por los estudios que hemos adquirido en la biología, en fin, en las escuelas, es de que la cabeza dirige el cuerpo. Todo lo que el cuerpo hace, hermanos, es precisamente por dirección en la cabeza o de la cabeza. Bueno, así de igual manera también, esa es la ilustración, la comparación que se hace en las Escrituras, en los escritos de Pablo, en relación, claro, de Cristo y su iglesia. Entonces, Cristo, hermanos, compró a su iglesia, ganó a su iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza. Otra de las cosas, hermanos, que nosotros vemos aquí es de que Cristo es cabeza sobre todas las cosas. Así lo dice en el versículo número 22. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué está haciendo referencia aquí, hermanos? No solamente, hermanos, el Señor Jesucristo es cabeza de su iglesia o para su iglesia, sino que también es, dice Pablo ahí, cabeza sobre todas las cosas. ¿Qué está queriendo decir con esto el apóstol Pablo, hermanos? Bueno, fíjense lo que también escribe él ahí a los hermanos en Colosas, capítulo número 1, regresando al capítulo 1 y versículo 15 en Colosenses 1, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dice, ahí está la misma frase, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, ahí está otra vez, todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y otra vez, fíjense el 17, y Él es antes de todas las cosas. Y otra vez, fíjense, y todas las cosas en Él subsisten. ¿A qué estará haciendo referencia, hermanos, cuando dice todas las cosas?
Él es, dice Pablo, lo dio, mejor dicho, Dios por cabeza sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso, hermana? Sobre las aves, sobre el mar, sobre el firmamento, sobre todo. Sobre toda la creación. Sobre toda la creación. También, hermanos, en Hebreos capítulo número 1, fíjense lo que escribe el escritor cuando habla acerca de el Hijo. En el versículo número 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Cristo Jesús, claro, a quien constituyó heredero de todo. Ahí está. Y además también dice, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, parecido a lo que dice allá en Colosenses que leíamos hace un momento, la imagen misma de su sustancia, o sea, del mismo Dios, y quien sustenta, noten esto, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Aquel, hermanos, que sustenta todas las cosas, aquel que tiene el control de todas las cosas. Dice el escritor de los Hebreos, también efectúa la purificación de nuestros pecados. Ese, como decíamos hace un momento, cabeza de la iglesia, también, hermanos, dice el mismo Pablo aquí en Efesios 1:22, Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Y ahorita más adelante vamos a entender, hermanos, todas las cosas que también involucra, claro, las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Ya habíamos mencionado, hermanos, es la cabeza de la iglesia. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, esa es como una prerrogativa para decir, hermanos, lo que la iglesia debe hacer. En otras palabras, así como este cuerpo está sujeto a la cabeza nuestra, bueno, la iglesia también está sujeta a Cristo. Lo que la cabeza manda, hermanos, eso es lo que hace el cuerpo. Entonces, de ahí el por qué la iglesia, así como la iglesia está sujeta a Cristo y hace lo que Cristo demanda, bueno, así también es todas las cosas, hermanos. Cuando el escritor de los Hebreos dice sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quiere decir, hermanos, que también todas las cosas están en sujeción a Él y a su palabra. Es más, podemos notar esto, hermanos, en la misma creación. Cuando el mismo Dios dice, sea la luz, ¿qué pasó? Su palabra habló, ¿y qué sucede? Lo demás reacciona y se hace. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad. Él es la cabeza sobre todo. Dios le dio, hermanos, el ser cabeza sobre todas las cosas. Cuando Él dice, produzca la tierra, hierba verde, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? Empieza a suceder lo que Él pide, hermanos. Por eso cuando dice Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él dice, lo demás, hermanos, se obedece, cualquiera que sea. Bueno, a la iglesia, Él dice, la iglesia, hermanos, debe de actuar. La iglesia se debe de sujetar a lo que dice, a lo que pide la cabeza. Además también, hermanos, todos los problemas, todas las cuestiones que nosotros tengamos, Cristo es el que las resuelve, hermanos. ¿Por qué? Porque a través de su palabra es donde nosotros vamos a encontrar la solución. En muchas ocasiones nosotros, hermanos, no sabemos qué hacer o qué decir. Bueno, acudamos a lo que dice la palabra. Acudamos a lo que Él mandó y también de igual manera dijo a sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y luego no hacen lo que yo les mando. Si realmente, dice, hicieran lo que yo les mando, entonces realmente sería cierto lo que ustedes dicen de mí, Señor. Y cuando se menciona la palabra Señor, hermanos, claro, sabemos que en la Escritura, cuando a alguien se le dice Señor, se le está diciendo como si alguien que tiene la autoridad, el jefe, vamos a decirlo así de esa manera, el patrón. ¿A poco no hacemos lo que dice el jefe en nuestros trabajos? Bueno, algunos no lo hacemos, ¿verdad? Pero se debe, ¿verdad que sí? Debemos. En ocasiones, como dice Pablo, también
servimos al ojo, pero cuando está el patrón ahí, ¿qué hacemos? Nos servimos al ojo nomás, cuando lo miran. Cuando hay anda por ahí, empezamos a barrer, a hacer esto, a hacer lo otro. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es de que siempre, estando o no estando, necesitamos sujetarnos a esa cabeza, hermano. Entonces, por eso hay mucho sectarismo. ¿Sí? Porque no se sujetan a la cabeza, sino que el cuerpo es el que manda a la cabeza. ¿Verdad? Bueno, Al revés. al revés, sí, exactamente. Están todas las cosas al revés. Bueno, sin embargo, así no debe de ser nuestra relación que nosotros tenemos con Cristo. Por eso, precisamente, porque usted menciona, muchos no lo dejamos gobernar como nuestra cabeza, como nuestro Señor. Eso es lo que sucede, lamentablemente. El pasaje que le decía hace un momento, Lucas 6:46, ¿por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Eso es lo que el Señor Jesucristo dice allí en Lucas 6 y versículo 46. Entonces, si nosotros, hermanos, vamos a llamar Señor, y nuestras oraciones también le decimos, ¿qué no decimos, Señor? Señor, pedimos, Señor, te alabamos, Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué le llamamos Señor y no nos sujetamos a Él? Si nosotros le vamos a llamar a Él Señor, es porque nos vamos a sujetar a Él, hermano. Y para entenderlo un poco mejor, en aquel tiempo había los esclavos, entonces el Señor era el amo. El esclavo no tenía ni voz ni voto, era como un cero a la izquierda, no contaba. Así es. Dependía del amo si él quería tratarlo bien o darle algunos privilegios, pero no que tuviera que hacerlo, porque el esclavo no era dueño de sí mismo, ¿no? Entonces, si el amo le decía que hiciera algo y no lo hacía, era azotado y muchas veces pagaba con su vida. Entonces, en eso a lo que se refiere. ¿Por qué me dice Señor, Señor, si no haces lo que mi voluntad, lo que yo te digo que hagas? Así es. Y así ha sido siempre, hermanos, en la antigüedad o aún, hermanos, en la actualidad, cuando tenemos que estar sujetos a alguien. Y ciertamente, pues la mayoría de nosotros estamos sujetos a alguien, hablando, hermanos, en lo secular, pero en lo espiritual estamos sujetos a Cristo. Y si estamos sujetos a Cristo, necesitamos, hermanos, sujetarnos a esa cabeza que es Cristo. Entonces, hermanos, es prohibido alterar, hermanos, la voluntad del Señor. En otras palabras, si Él, hermanos, nos pide algo de nosotros, no podemos nosotros alterar lo que Él nos ha pedido que hagamos. Es, por ejemplo, hermanos, otra vez voy a regresar a un ejemplo que hemos mencionado mucho tiempo y en muchas ocasiones, a Nadab y Abiú. Dios, hermanos, había mandado específicamente la manera en cómo ellos, los sacerdotes, habrían de ofrecer el incienso y el fuego a Dios. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió con ellos? Alteraron lo que Dios les había mandado. Y puesto, o por causa de que ellos alteraron lo que Dios específicamente les había mandado, hubo consecuencias. Dios, hermanos, envía fuego del cielo y los consume. ¿Por qué? Porque alteraron el mandamiento de Dios. Y cuando alteramos algo, hermanos, entonces ya no es lo que Dios mandó. Y eso es lo que dice ahí en Levíticos número 10. Ofrecieron a Dios un fuego extraño, y ahí dice que Dios nunca les mandó. Entonces ahí nos dice claramente, hermanos, de que si no hacemos lo que Dios nos manda, lo hacemos diferente, bueno, estamos haciendo algo que Él nunca mandó. Y si hacemos algo que Él nunca mandó, caemos, hermanos, en el mismo pecado que cayeron aquellos dos hombres. Y habremos de recibir las consecuencias, al menos que corrijamos, hermanos, el error que hemos hecho. Y es necesario corregirlo, hermano. Y aún hasta cuando se hace de buena voluntad, recordemos a Usa También, exactamente. De buena voluntad, él quiso detener el arca y murió.
Ahí me cayó. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque el mandamiento específico de Dios era, en el caso de Usa, ¿verdad? El arca. Es más, cuando, por ejemplo, hermanos, desmantelaban el tabernáculo y luego ya iban a llegar al lugar santísimo, los levitas que lo iban a desmantelar, una de las cosas que hacían, hermanos, era de que los sumos sacerdotes eran los que entraban para envolver el arca con las mismas pieles que estaban hechas los velos y las paredes, para que después otra vez entraran los levitas y la levantaran. Y así la tenían que, hermanos, llevar. Ellos no eran los que la enredaban para que no se mirara, era el sumo sacerdote y nadie más. Entonces, ¿qué sucede, hermanos, cuando Dios manda algo específico y se hace otra cosa? No hay consecuencias, ahí están las consecuencias. Y lo hizo de buena voluntad, como hoy en la actualidad también queremos hacer cosas de buena voluntad porque nos nace en el corazón. Hermanos, si hay que hacer cosas que nos nacen, pero deben de ir de acuerdo a lo que Dios pide. ¿Marlene? Sí, pues era uno de los mandatos, no sé si fue lo que dijo el hermano Sergio, de que no se debía tocar para nada el arca. No, nomás cuando la estaban transportando de un lugar a otro, se quiso caer el arca porque creo que se atoró la... No se quiso caer, se iba a caer. Se iba a caer y luego ese pasó por un muchacho tope. la quiso detener y murió. Así Por lo es. mismo porque era un mandato que no debían de haberlo tocado. El mandato era el mandato. La fomentación. De calcar. ¿Para qué crees que hacían los aros en las esquinas y luego les metían las varas? Porque los levitas eran los responsables de cargarla. 4, 2 enfrente y 2 atrás, y así deberían de ir. En primer lugar, el error que se hizo fue la pusieron en un carro. Nadie la estaba agarrando o llevando por las varas, porque no podían agarrarla. Por las varas. Pasan por unas piedras, quiere caer en el arca y ahí entra aquel hombre. Queriendo hacer algo bueno. Algo bueno, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Salió mal. ¿Por qué? Porque Dios no había mandado eso. Dios no lo había mandado. Entonces, por eso, hermanos, es prohibido alterar la voluntad o la palabra de Dios, hermanos. En cualquier manera, aunque sea de buena voluntad. Es como en la actualidad, hermanos, en la adoración. De buena voluntad quieren hacer muchas cosas, pero muchas cosas que no van conforme a lo que Dios pide y manda. Sí, lo hacen de corazón, pero eso no es lo que Dios pide y manda. Necesitamos sujetarnos. Acuérdense lo que dice, hermanos, allí claro, ya lo hemos estudiado anteriormente, Gálatas 1, del versículo 6 en adelante, pero si se fija ahí en el 8, hermanos, cuando el apóstol Pablo les dice a los hermanos, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Y fíjense, hermanos, esos otros que estaban anunciando otro evangelio diferente, lo que estaban haciendo, la palabra esa ahí en el versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. La palabra pervertir ahí, hermanos, según, claro, el diccionario de Tiles, significa sacar la vuelta. Usted va derecho y de repente saca la vuelta. Bueno, eso es pervertir el evangelio de Cristo, sacarle la vuelta a lo verdadero, sacarle la vuelta al verdadero mandamiento de Dios, a la enseñanza que Dios nos ha dejado, el Señor Jesucristo. Entonces, pervertir es sacarle la vuelta. Y eso es lo que muchos, lamentablemente, hermanos, se hacen hoy en la actualidad, sacar la vuelta. Y al sacar la vuelta ya se está convirtiendo, hermanos, en un evangelio diferente. Ya no es el mismo evangelio. O también sería acomodarla Sí, a sus propios. a lo que uno Sí, quiere. también. Eso es sacarle la vuelta. Sí. Es como, por ejemplo, hoy en la actualidad las noticias. ¿Por qué creen ustedes que se le dice fake news? Dicen solamente una porción de todo. Cuando dicen una porción de todo solamente para satisfacer sus intereses, ya se convierte en fake news, porque no dicen
toda la noticia completa. Por eso. Es como, por ejemplo, hermanos, hoy en la mañana o el día de anoche, mataron a el líder, a uno de los más grandes buscados del grupo del ISIS allá en el Medio Oriente. Abu al-Baghdadi, ¿quién sabe qué será? ¿Cómo se llama? Pues se lo echaron. Las noticias, no todas las noticias están diciendo eso. ¿Saben por qué? Porque no quieren darle crédito a este hombre. Simplemente no lo dicen, y cuando no lo dicen, dicen otras cosas, ya lo están cambiando y se convierten en fake news. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero así sucede, hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio y le decimos a la gente, oye, solamente todo lo que tienes que decir es, acepto al Señor en mi corazón. Están en la cama ya, hermanos, muriéndose, y solamente di esto, creo en el Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón y ya. ¿Qué estamos haciendo? Cambiándolo. El Evangelio. Pervirtiéndolo, exactamente. Cuando la palabra de Dios nos dice claramente lo que tiene que hacer la persona. Claro, hermanos. Entonces, al sacarle la vuelta, lo estamos pervirtiendo y convirtiendo en otro evangelio. Si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, o sea, un evangelio que se le ha sacado la vuelta, dice el apóstol, sea anatema. Sea anatema. Si soy yo, dice Pablo, o si es alguien más, si es un ángel, predica algo diferente o le saca la vuelta, sea anatema. Ser anatema es no lo escuches. Maldito. Maldito. Eso es lo que quiere decir la palabra anatema, maldito. O sea que cualquiera que escucha otro evangelio que no sea de Cristo es maldito. Bueno, el que predica dice, si alguno anunciare otro evangelio, ese es el maldito. Y claro, si la gente se deja llevar por ellos, entonces también se convierten. El maldito es como si un ciego guiara a otro ciego. ¿Dónde van a caer los dos? En el hoyo, los dos van a ser condenados. Uno que es maldito es uno que recibe la maldición de Dios. Cuando la ira de Dios cae sobre él, y pobrecito va a recibir la maldición de Dios. La retribución debida a su pecado, como dice también el apóstol Pablo y los hermanos en Roma. Eso fue, claro, según de Juan 9, ya se lo saben. Si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, y allí eso, hermanos, concuerda con el pervertir acá, pervertir sacarle la vuelta. Cuando alguien se extravía es ¿por qué? Porque se salió del camino, se sacó la vuelta a la doctrina, a la enseñanza. Si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Y eso es lo que lamentablemente sucede en la actualidad, hermanos. La gente se extravía. Y es lo que ahí es donde entra también la misma ilustración, hermanos, del león. ¿A quién sorprende el león? Al que se extravía de todas las demás. Ahí va todo, hermanos, la manada de venados, lo que sea. Pero siempre hay alguien que se extravía. ¿Y sobre quién va el león? El que se extravía. Lo sorprende y lo agarra y lo despedaza y se lo come. Eso es lo que hace Satanás, hermano. Eso es lo que hace Satanás. Entonces no podemos nosotros extraviarnos, en otras palabras, desviarnos del camino que Dios nos ha puesto. Pero el que persevera en la doctrina, ese sí tiene al Padre y también tiene al Hijo. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Y otro pasaje que ya se saben de memoria, hermanos, también Apocalipsis 22, 18. Si alguno añadiere a las palabras o a la palabra de esta profecía, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Le va a añadir las plagas, ¿verdad que sí? Y el siguiente, si alguno le quitare, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Lo va a quitar del libro de la vida y de muchas otras cosas, fíjense. Apocalipsis 22, 19.
19 dice: el que quitare las palabras del libro de esta profecía, dice, Dios quitará su parte del libro de la vida, también de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en ese libro. Dios va a omitir, hermanos, todo lo que tú hayas hecho. Y además de quitar, claro, tu nombre del libro de la vida. Este es un pasaje, hermanos, parecido a lo que el mismo Dios dijo a los judíos allá en Deuteronomio 4. Bueno, allá por allá en Deuteronomio, donde dice para las palabras parecidas a esto. Entonces, Cristo es cabeza, hermanos, sobre todas las cosas. Todas las cosas están, ahí mismo dice, por debajo de sus pies. Y si Él es sobre todas las cosas, entonces por eso todas las cosas están por debajo de sus pies. Él es la autoridad. Él es el que tiene, hermanos, la eminencia. Así como se le dice a los reyes, ¿verdad? Su eminencia, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? Su alteza, o sea, el que está sobre todos. En fin, hermanos, así se les decía a los reyes. No sé si en la actualidad todavía se les diga, por ejemplo, a los de Inglaterra, que todavía están ahí, pero es nomás como una, ¿cómo se dice? Ya no hacen nada como antes, ahora es nomás por el puro nombre, ¿verdad? Por la herencia o los ancestros de ellos. Parece que España también tiene rey, pero haz de cuenta que ni existe, no sé. Pero bueno, ya no es como antes. Pero sí antes, hermanos, a esos reyes, a esos que tenían la autoridad en esos lugares, todos se los sujetaban y se les inclinaban. Así es, hermano. Así es. Así fue, mejor dicho, en otro tiempo, pero así es, hermanos, con Cristo. Entonces decíamos, hermanos, que Cristo es cabeza de la iglesia, que Cristo es cabeza sobre todas las cosas, pero también, ahora al revés, la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es relacionado precisamente, hermanos, con lo que habíamos mencionado anteriormente, pero solamente vamos a enfatizar estas cosas. Dice, estar en Cristo, hermanos, es estar en su cuerpo, y quiero que entiendan esto. Si alguno está en Él, también está en su cuerpo, o sea, en la iglesia, si estamos en Cristo. Pero si alguno no está en su iglesia, entonces no está en Él. ¿Por qué digo esto? Bueno, si ustedes, hermanos, ya lo hemos leído muchas veces aquí en Efesios, cuando se menciona la frase en Él, en Cristo, fíjense, por ejemplo, versículo 4, en Él, y luego dice en el versículo número 6, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, otra vez. Y luego en el versículo número 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Y luego en el versículo número bueno, hay 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y así hay muchas frases parecidas a esta, hermanos, cuando habla acerca de en Cristo, en Él. Y decía antes, hermanos, como ahora otra vez, es muy importante que entendamos lo que quiere decir estar en Cristo. Estar en Cristo, claro, es estar en su cuerpo, y estar en su cuerpo es estar en su iglesia. Y si no estamos en su cuerpo, en su iglesia, entonces no estamos en Cristo. Y esto lo decía, hermanos, para cuando hablamos precisamente del bautismo en otra ocasión, cuando somos bautizados en otro lugar, y la gente dice, bueno, es que yo ya me bauticé. El problema, hermanos, es que no fue en Cristo. Y si no es, en Cristo, entonces no estás en Cristo. No estás en su cuerpo, no estás en su iglesia. Si no fue en su cuerpo, en Él, entonces no es en Cristo. No es correcto. No ha sido todavía bautizado en Él. Entonces, la iglesia es su cuerpo. Y claro, hermanos, es solo a través de la iglesia que tenemos una conexión espiritual con Cristo. Si no estamos en la iglesia, o sea, en su cuerpo, entonces no tenemos ninguna conexión espiritual con Cristo. No tenemos ninguna conexión. Por eso es muy importante, hermanos, que entendamos
todo lo que quiere decir esto, hermanos. Por ejemplo, recordando, ¿verdad?, algunos pasajes que se mencionaron, por ejemplo, ahí en el seminario, tenemos comunión con Él y con el Padre. ¿Cuándo estamos en dónde, hermanos? En su cuerpo, en su iglesia. Ya se estudiaba en otra ocasión, hermanos, lo que dice aquí el apóstol Juan en su primera carta. Ahí en el capítulo número 1, versículo número 3. Dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero claro, hermanos, aquí involucra todavía mucho más del anunciar. El anunciar, claro, el Evangelio, y una vez que obedece el Evangelio, es entonces cuando se va a tener esa comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tener comunión, hermanos, con Cristo, con el Padre, es algo muy especial, hermanos. Es algo muy especial, que muchas veces quizás nosotros no lo entendemos. Y si realmente tenemos comunión con Él, hermanos, y con el Padre, pues entonces dice también lo que dice en el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Pero ya se predicó, ¿verdad?, lo que quiere decir andar en luz. Andar en luz. Una cosa es estar en la luz y otra cosa es andar en la luz. ¿Verdad que sí se acuerdan lo que explicaba el hermano? Andar implica, hermanos, conducirnos, caminar en la luz, andar en la luz. Entonces, si nosotros vivimos una manera de vida en la cual, hermanos, refleja la luz del Señor, entonces tenemos nosotros comunión con Él. Pero si nosotros vamos a andar en la luz es porque nos vamos a sujetar, ¿verdad?, a sus mandamientos. En fin, además también, hermanos, el tener comunión con Él también implica que tenemos la unción del Santo. También ahí mismo en la epístola, o mejor dicho, la carta de Juan, el capítulo número 2, ahí de la primera y versículo número 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. También un hermano, el hermano de Monterrey, predicó acerca de este, es uno de los temas, de los versículos difíciles, supuestamente, de que la epístola o la primera carta de Juan. Hemos sido ungidos, la unción del Santo. Y si tenemos la unción del Santo, entonces dice, conocemos todas las cosas. Bueno, esto concuerda, hermanos, con lo que el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26. En el 14, 26 dice: cuando venga el Espíritu, Él los enseñará todas las cosas. ¿Verdad que sí? Fíjense, vamos a ver allá Juan. Claro, el Señor está hablando a sus apóstoles, pero entonces, ¿cómo aplica a nosotros? Dice: Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, a los apóstoles. Entonces, al recordarles a ellos todo lo que el Señor dijo, ellos lo pusieron aquí. Bueno, nosotros también vamos a saber las cosas. ¿Por qué? Todo lo que tenemos que hacer es acudir a lo que está aquí, ¿verdad? Porque eso es lo que los apóstoles recibieron del Señor. ¿Hermano? Nosotros recibimos la unción cuando nos bautizamos. ¿Sí? También tenemos Al bautizarnos, pero también, hermanos, al estudiar y escudriñar la palabra, entonces nosotros vamos a conocer las cosas. De otra manera nunca la vamos a conocer, ¿verdad? Y así dice en esos versículos que están ahí, que concuerdan con él. Y por último, hermanos, otra de las cosas que nosotros vemos allí sí, hermano. Por eso decía el hermano que podríamos estar en la luz y no andar en la luz. Así es. Es como aquellos que están aquí, que no han obedecido al Evangelio, quieren hacer las cosas bien, están en la luz, pero no andan en la luz. ¿Hasta cuándo? Pero no es la verdad. ¿Eh? Pero no es la verdad. No, estamos en la verdad. Sí, es que no hacen. Bueno, es porque todavía no han obedecido para andar y conducirse conforme a la luz. ¿Me entiendes? Muchos están en la luz, pero no andan en la luz.
Por lo tanto, si no andamos en la luz, no tenemos comunión con Él ni con los demás. Hablando en el sentido claro espiritual y claro los unos para con los otros. Carnalmente hablando, tenemos la comunión los unos con nosotros, pero espiritualmente tenemos la comunión con Dios cuando andamos en la luz, cuando nos conducimos conforme a la luz. De otra manera, de nada sirve. Podemos estar, pero no andar. Y claro, eso es algo, hermanos, que requiere un poco más de meditación y estudio en esos versículos para poder entender y comprender. Y ya se acabó el tiempo, pero el último punto que quiero mencionar aquí, hermanos, que es en el cual ya vamos a entrar en esto. La iglesia es la plenitud de Cristo. Lo voy a poner todo aquí, hermanos, de una vez para que nos demos cuenta de todo esto. Me pasé. Ahora sí. ¿Qué significa la plenitud de aquel que todo llena en todo? Porque es lo que dice aquí en el Efesios capítulo número 1 y en el versículo 23. ¿Verdad? Efesios 1:23. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué podría tener? Bueno, alguien dijo, si el sentido revelado tiene sentido común, no busque otro sentido. Alguien dijo eso, por eso lo puse así. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que está revelado, hermanos, es algo que es obvio. Entonces, ¿para qué le buscamos más? ¿Verdad? Es lo que quizás quiera decir este hombre. Pero ¿qué podría tener más sentido decir que la iglesia, la cual Él compró, por la cual Él murió, sobre la cual Él reina como cabeza, es la plenitud de Él? Entonces, ¿qué podría tener más sentido que eso? Ahorita vamos a ver precisamente el significado de lo que realmente es plenitud. Y la palabra plenitud, hermanos, la vamos a ver aquí en varios pasajes de esta carta, como también, hermanos, en varios pasajes en la epístola a los Colosenses. La palabra plenitud, hermanos, más adelantito les voy a dar la definición que nos da el diccionario, para que tengamos ahora sí un concepto adecuado de lo que realmente implica que nosotros, como iglesia, somos la plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo, hermanos, todo lo llena en todo. Hace un momento decíamos todas las cosas, ¿verdad que sí? Bueno, Él llena todas las cosas. Llenar es lo mismo que, la palabra plenitud, hermanos, es llenar. Eso sería, lo dijéramos en infinitivo, ¿verdad? La palabra plenitud. Plenitud es como un sustantivo. Llenar es el verbo, pero es lo mismo. Implica llenar, y más adelantito vamos a ver todo esto. Entonces, como iglesia, Cristo, hermanos, nos compró. Cristo murió por su iglesia. Cristo, hermanos, reina en la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿en qué manera la iglesia es la plenitud de este que todo lo llena en todo? ¿En qué manera? Y eso es precisamente, hermanos, lo que vamos a ver pues en la próxima ocasión. ¿Ok? Esto es lo último que dice aquí, y aquí ya no vamos a quedar la plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Preguntas hasta aquí, hermano. ¿No? ¿Nada? Bueno, pues ya se acabó el tiempo, vamos a leernos, después continuamos.